En este muy personal vamos a conversar con Alfonso Sandón, quien es chileno y ha saltado a la luz y ha llenado todas las noticias en Bolivia por un pequeño librito que mostró a sus alumnos que se llama precisamente El tema del mar en Bolivia. Ese libro, El libro del mar, le costó que lo votaran de donde daba clases, pero él nos va a contar esta historia. Alfonso, bienvenido. Un gusto de estar en este panel y en este canal, que ya es mi segunda oportunidad que estoy acá, así que un gusto. Está bien, está bien. Siéntete en casa. A ver, cuéntanos de cómo se te ocurrió entregar el libro del mar para que tus alumnos leyeran y qué pasó. Bueno, yo llegué al Carlos Conde de la ASA por mercado laboral, o sea, yo postulé como cualquier otro profesional del área de la comunicación a ser parte. Se estaba solicitando un profesional del área audiovisual en el colegio y bueno, tuve la posibilidad de postular. Se me hicieron las pruebas psicológicas propias que a cualquier profesional que va a trabajar con niños, con jóvenes. Y bueno, me integré a un equipo de un colegio bastante desafectado, en un sector populoso de La Serena. Hay que decir que La Serena no es una ciudad balneario en Chile. Tiene barrios bastante conspicuos. Y bueno, estos son los sectores más desmejorados los más pobres. Los más pobres, hay que decirlo con todas sus letras. Y bueno, ahí me integré a ese equipo y la directora me dijo: mira, Alfonso, sabemos que tú vienes con una trayectoria, estuviste en Telesur, estuviste trabajando en distintos canales de televisión, estuviste en Europa, yo hice una pasantía de 8 años en Europa. Bueno, una pasantía larga. Sí, una pasantía que me significó enamorarme de una mujer europea y hacer hijos. Tengo 5 hijos, la madre de mis hijos es belga. Y bueno, volviendo al tema puntual, la directora me dijo: mira, tráeme todos los contactos que tengas, porque necesitamos que el colegio salga a la palestra en un desafío que tenemos frente a innovación, integración, dado que las características que se nos viene como sociedad chilena en el tema de la migración es que está creciendo la población extranjera. Y tú tienes una experiencia no tan solo como profesional del área de periodismo, la comunicación documental, sino que también fuiste un inmigrante. Claro. Entonces, eso le llamó mucho la atención. Hicimos las presentaciones del caso. Ella también sabía mi pasado político, en el sentido de mi militancia política dura. En la izquierda. En la izquierda, en el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez. Que a la hora actual yo sigo militando en el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, pero son contextos distintos históricos en el país. Por lo tanto, ya no es la lucha armada de los años 80. Y obviamente eso pesa en la sociedad chilena al día de hoy. Y de esa manera empezamos a elaborar distintas estrategias para tener plataformas multimediales, que era el concepto que se requería para que el colegio fuera en sus distintas áreas: educación física, literatura, castellano, o sea, todas las materias que tiene un colegio en su desarrollo. Estamos hablando de niños, de la primera etapa. Y empezamos, fotografías, videos, a acompañar el proceso pedagógico y el desafío del gobierno estudiantil, que había planteado como punta de lanza el tema de la integración en su amplio espectro. Bueno, entenderás que el tema de la integración en un colegio aborda también elementos que son inherentes a las dificultades que tiene un alumno para ciertos abordajes, sin menoscabo de ninguno. O sea, acá se trata de todos los estudiantes que están dentro del programa, están dentro de unos rangos que son normales, por así decirlo. Y dentro de esas características me dijo: Alfonso, tenemos un problema. Hay problemas de bullying, sobre todo en el área de los chicos inmigrantes.
tenemos población de niños de color, y lo que significa que vamos a tener que atender el problema del racismo que hay al interior. Tenemos una población de la República Dominicana, colombianos, y peruanos y bolivianos. Y en acento con los estudiantes bolivianos se nos venía encima el mes del mar. Marzo. No, mayo. Mayo, ya. Mayo. El mes del mar en Chile, claro. El mes del mar en Chile, claro, en relación a la epopeya. A la batalla de Antofagasta. La batalla de Iquique, el combate naval de Iquique. Arturo Prat y eso. Contra Grau. Y en relación a eso, me puse en contacto con la profesora directa de los muchachos. Y me dijo, mira, Alfonso, sentémonos a conversar porque acá es delicado, porque los niños están sufriendo específicamente con el tema de la guerra del Pacífico. Me decía, los tratan mal, hay violencia verbal, psicológica, y incluso una de las chicas no quiere volver más a clase. Entonces yo dije, yo quiero conocer a esas chicas. Y a partir de ello, nos acercamos, hicimos un enlace a través de la asistente social del colegio para conocer su universo. Porque ¿cuál era la idea más allá de eso? Que era ir haciendo un registro documental también de sus procesos. Y bueno, llegamos a una mesa técnica y yo propuse, mira, si el problema es la historia, ¿por qué no abordamos también y les contamos a los chilenos que hay otra historia, hay otra mirada, y quizás poder hacer ejercicios, roleplayer, donde la cual ellos se pongan en los zapatos del otro y el reconocimiento del otro, el estar en la piel del otro, en el sitio del otro. Y en eso me escucharon y me dijeron, ya, ¿y qué propones concretamente? Bueno, está el libro del mar. Es más, se lo hice saber a la directora que el libro del mar había sido censurado de la Feria del Libro el año anterior, dado que la Casa Bolívar lo intentó incluir dentro de los libros que se iban a distribuir en dicha feria, y que la alcaldía lo había censurado. Dijo, qué absurdo, ¿cómo vas a censurar un libro? Tráelo. Quiero leerlo. Se lo llevo y lo lee la directora y me dice, mira, sabes, Alfonso, tuve un grave impas con mi padre, que consideró que si yo echaba a andar este proyecto en el colegio, me iban a acusar de antipatriota. ¿Y qué piensa usted, señora directora?, le dije. Y me dice, vamos, démosle, o sea, me interesa y creo que es meritorio que afrontemos esto como sociedad, y si se da desde acá, bien, sin dimensionar todo lo que se vino posteriormente. Lo que iba a pasar, claro. Sin duda. Nosotros no buscamos más allá de hacer patente en el registro de las multiplataformas. Desarrollamos un blog, plataforma en web, que nos permitiera ir dejando fotos, registros de los momentos, y que acompañados de papers, documentos que los iba a elaborar el área de integración del colegio, cosas que también sirvieran de insumo a los estudiantes de la Universidad de La Serena que iban a hacer una pasantía. Yo creo que en los próximos meses ya ellos se integran al equipo de trabajo del Carlos Condel de Laza para hacer una pasantía en recoger insumos que vengan desde el conocimiento aplicado desde el aula, y no desde el experto que llega y transmite hacia el aula, sino que cómo el aula puede generar conocimiento propiamente. Ahora, eso me parece muy moderno, muy interesante. Svetan Todorov decía, somos nosotros en nuestra relación con los otros. Sí, sí, sí. Uno adquiere su mismidad porque hay otro. Y esa diferencia nos construimos cada uno. O sea, sería tan elemental, cualquiera podría decir, lee todos los libros y sacas luego una conclusión, ¿no es cierto? O sea, por favor, hay
aunque odies el fascismo, tienes que leer a Hitler también. Para poderlo combatir tienes que conocerlo, no hay otra salida. Pero, ¿qué está pasando en Chile para que un libro en una escuelita de pobres, dada por un profesor que quiere enseñarles nuevas técnicas modernas de comunicación, se convierta en un escándalo ya mundial porque deciden echar al profesor por entregar un libro? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que esto es un síntoma más de que nuestra sociedad, la chilena, y me incluyo en ello, estamos enfermos. Yo no me puedo escindir en eso. Entiendo. Creo que es parte de la responsabilidad de estar en el territorio, de estar desarrollando también comunicación. Somos una sociedad que posterior a la dictadura pinochetista no resolvió una serie de temas y quedaron pendientes. Tuvieron que ser los ingleses que retuvieron a Pinochet. Gracias a un juez español. Gracias a un juez español para decirnos a nosotros, hey, ustedes tienen algo que conversar. Claro. Entonces, eso como sociedad hoy nos está pasando la boleta. En paralelo a eso están los acuerdos de la transición a la democracia en Chile, que definitivamente están pactados con el Departamento de Estado norteamericano, y algunos de esos acuerdos están bajo 7 llaves aún. Ahora, en lo puntual en la sociedad chilena, lo terrible es el grado de individualismo y competencia que hay entre unos y otros en nuestra sociedad, que ha determinado que a la postre nos veamos como islas, de caminar muchas veces escindidos. Los niveles de problemas psiquiátricos son altos en nuestra sociedad chilena. La salud mental no tiene un entorno, un marco, digamos, dentro de la salud pública, por ejemplo, que permita tener válvulas de escape. Lo que está presentando también como alternativa, más allá de la droga, el alcohol, el sexo, está pendiente un destape que, si lo vemos en un proceso paralelo de un traspaso de una dictadura a una democracia como lo fue la sociedad española, ellos sí tuvieron esa catarsis de una cierta manera. Chile no. Chile, en el proceso del cambio de la dictadura a estos gobiernos democráticos de los últimos 26 años, se han dado elementos en el tema de comunicación, para no ir más lejos, un proyecto político como Rock and Pop, por ejemplo, ligado a la democracia cristiana, ligado a la radio cooperativa, que cumplió un rol muy importante en la sociedad chilena durante la dictadura, pero que no dejaba de ser y estar ligado a los intereses de la democracia cristiana. Y que este proyecto Rock and Pop era presentar un grupo de jóvenes elegidos como proyecto político, y de ahí han salido los principales anclas, las principales figuras de la televisión chilena. No los voy a nombrar en detalle porque son colegas que yo se los he dicho a algunos de ellos, he trabajado con algunos de ellos y se lo he dicho, o sea, el haber sido parte de un proyecto donde la alegría se suponía que llegaba a la sociedad chilena. La alegría va a llegar a la sociedad chilena. Nunca llegó esa alegría. Sí llegó la posibilidad de tomarte un whisky en cámara, como podríamos tener un vaso de whisky acá y empezar los dos a charlar, a echar una ojeada a los libros que hay acá. O sea, se descomprimió, se dejó, digamos, la parte más formal, pero en los hechos, en el discurso siguió siendo formal. Sin duda, y conservadora. No olvides que, y esto no es un estigmatizar a un sector de la población, sino que es así. El Opus Dei, la influencia del Opus Dei en nuestra sociedad es tremenda. Y eso no es menor.
Por otra parte, la masonería también tiene su incidencia. Todos los grupos de poder han hecho su jugada dentro de lo que ha sido los años de estos 26 años de democracia o pseudo-democracia, como queramos abordarlo. Entonces, a la postre nos está pasando la boleta frente a que durante 26 años le dimos la espalda a América Latina. Le dimos la espalda y me gustaría abordar las cosas así sin tanto adorno. Le dimos la espalda al negro, le dimos la espalda al moreno, al indio, y eso se ve en el trato directo como se hace a pueblos originarios y a la nación mapuche directamente, que hoy está prácticamente, gran parte de ese territorio está militarizado y está con una situación compleja, por no ir. Sí, compleja es un decir elegante. Claro. Vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos. Vamos. Okay. Yo creo que eso, por otra parte, tiene una respuesta en la juventud, que es: yo no quiero vivir en esta sociedad. Yo quiero vivir en una sociedad donde yo pueda leer todo lo que me dé la gana. Seguimos hablando con Alfonso Sadón. A ver, Alfonso, hablábamos al final del otro bloque de araucanos y mapuches. En algún lado leí que el ejército chileno fue el único ejército profesional de la colonia. Es decir, al resto llegaban soldados que luego se convertían en terratenientes o en empleados o en matones, pero dejaban su vida de soldados a cambio de tener tierra. En cambio, en Chile hubo que sostener porque araucanos y mapuches no se rindieron nunca. Sin duda, y siguen peleando. Hasta el día de hoy. Y siguen peleando. Hasta el día de hoy. Con una sociedad que tú la llamas democrática, que tiene todo, pero que le vuelve la espalda a quienes fueron los dueños de esa tierra, ¿no? Es decir, la invasión comienza en 1492, ¿no? Y bueno, la pacificación, el concepto de proceso de pacificación de la Araucanía no era más que otra cosa que una matanza. Entonces, cuando tú ves que dentro de la historia se sigue permitiendo conceptos como de pacificación, claro, pacificar un territorio, lo complejiza. O sea, ¿para quiénes? Para un muchacho que quiere entrar a una carrera de historia y se quiere nutrir y empaparse y revisar textos y se encuentra con eso, bueno, definitivamente no resiste mucho análisis, ¿no? Ahora, ¿cuán compleja es una sociedad donde se condena un libro? ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que eso, por otra parte, tiene una respuesta en la juventud, que es: yo no quiero vivir en esta sociedad. Yo quiero vivir en una sociedad donde yo pueda leer todo lo que me dé la gana. ¿O no? Bueno, en parte lo he vivido en mi familia. Mi hija no quiso vivir más después de los 18 años en Chile. Ya. Me dijo: "Pa, yo me voy". Ya. Mis otros hijos no, todavía están ahí resistiendo. Está bien. Pero bueno, yo en algún momento también lo viví, porque es un país insular. La cordillera, permíteme la metáfora, sí. La cordillera por un lado, el océano por el otro, los hielos eternos al sur, y el desierto por otro lado, y el centralismo, donde el poder está concentrado en Santiago, Valparaíso, a lo más Concepción algo, a nivel de las universidades que hacen desarrollo ahí, investigación, y hacia el norte yo diría que La Serena, Antofagasta y... Claro, el desierto y el norte que vive, en un norte chileno que vive de la economía de Bolivia, ¿no? Entonces, pero tú tienes razón, es una isla además que nunca se sintió latinoamericano. Justamente, y reencontrar, este reconocerse, ha sido gracias a que algunos, y hablo de algunos porque poquitos todavía, bueno, no somos muchos, pero somos parte del movimiento social en lucha, que hemos emprendido una travesía de ir a reencontrarnos con nuestros hermanos latinoamericanos.
puedes diferir en la línea del abordaje de la figura de Simón Bolívar, pero es ahí donde nos hemos ido reencontrarnos, sobre todo con las propuestas de avanzada de gobiernos como el de Correa, Chávez, acá mismo el proceso boliviano, con Evo, y Nicaragua, Cuba. Pero también desde esa perspectiva nosotros creemos que, te hablo de mi colectivo, de mi colectivo político, creemos que aún hay mucho paño que cortar. La sociedad chilena, si bien el libro del mar, para volver al tema, ha generado un remesón, oh, alguien se atrevió a usar el libro del mar, oh, antipatriota, y nos nace, viene la pregunta detrás, y bueno, ¿y nuestra cordillera? Nuestra cordillera en el acuerdo binacional hecho por Frei y Menem, determina una franja, tantos kilómetros hacia el lado argentino y tantos kilómetros hacia el lado, una jurisprudencia donde queda mermada la soberanía para ambos países. Y listo, y es compartida. Y se acabó, y eso fue escrito por Barrick-Gold, o sea, una empresa ligada de una u otra manera a los Bush y otras familias, que a todo esto el canciller es muy cercano a ellos, a través de Condoleezza Rice. ¿El señor Muñoz? Sí. Sí. Ahora, hay un movimiento estudiantil sí muy fuerte, ¿no? Un movimiento de protesta, pues, pero sobre todo ligado al problema, el gravísimo problema que la educación en la Universidad Chilena es carísima. Es carísima, o sea, es insostenible. Es que una educación pública sea cara. La matrícula en Bolivia cuesta $5, $4 al año. Al año. $4. Y quiero venir a estudiar a Bolivia. Y esos $4 van al movimiento estudiantil. Wow. No va a la universidad. Aquí es pública y gratuita. No será la mejor universidad del mundo, pero por lo menos todos, el que quiera puede acudir, ¿no? Y ese es el concepto de la educación pública. Pero ¿sabes dónde tienes, acá y me di cuenta, dónde está la riqueza de esa universidad? Es en el rostro del boliviano en la calle. Esa nomenclatura, esa diversidad, ese variopinto, el colorido. Si bien es distinto, en el tiempo que estuve viviendo en Caracas también tuve la oportunidad de observar, del caminar del caribeño. Es un caminar con la danza puesta, con la influencia de África también, claro, de los esclavos que llegaron acá. Pero acá es más reposado, es más aquilatado. A mí la respiración se me agitaba por momentos. Y veía que el tránsito y el caminar era más lento, las cosas se hacen con más reposo, y eso también permite la reflexión, y eso creo que permite también en el esbozo, en que el cerebro empiece a tomar sus mecanismos de determinar en la toma de decisión. Encuentro que eso es muy hermoso, eso es un gran valor que yo es una puesta en valor que ustedes deben de reconocerla y situarla en su justa verdad. Quizás también sea parte de nuestra herencia indígena. La mirada es más larga. Sin duda. La mirada es más... Y mira, nosotros hemos vivido dictaduras terribles, pero hemos retomado las banderas de la Revolución Nacional y continuamos con eso. Es decir, es un país donde hasta la derecha es medio de izquierda, ¿no? Aquí no hay grandes grupos. En cambio, en Santiago de Chile yo leí un grafiti que decía: pobre país, aquí hasta la izquierda es de derecha. Claro, y si ves lo que ha sido el Partido Socialista, el propio Partido Comunista y demás, tú te das cuenta que no es, digamos, la vanguardia revolucionaria que uno cree. Sin duda. Si la izquierda finalmente, si bien nadie puede privatizar la izquierda yo creo que está en el reservorio de aquellos que en un determinado momento tomaron las armas para enfrentar la dictadura y que pusieron su cuerpo. Algunos sé que definitivamente no la han podido contar porque
murieron en eso. Claro. Muchos de nuestros compañeros, y que hoy por hoy es una historia que no se ha contado por lo demás. Se pueden contar a través de especiales sobre operativos. Claro, el atentado contra Pinochet. Claro, operativos, hicieron esto, usaban fusiles, pero el legado político creo que es ahí donde se ha ido recogiendo tanto de quienes militaron en el movimiento de izquierda revolucionario MIR, como también en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, como brazo armado del Partido Comunista, que posteriormente obviamente se escindió del Partido Comunista y después ya caminó por su propia senda. Hasta el día de hoy, como Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, que a mucho orgullo soy parte. Claro. Mira, tú puedes ver el paso del neoliberalismo en Bolivia, pero Bolivia en general tiene una cierta coherencia. Tú tenías un Chile en los años 70, donde los exilados bolivianos y de todas partes, y argentinos, se iban, estaban allí, militaban, había un movimiento, había una solidaridad latinoamericana increíble. Increíble. Eso no sé si ha muerto, pero ha desaparecido. Tengo muchos amigos chilenos, he ido muchas veces, todo así, pero no era esa ebullición de los años 70, de principios de los años 70. Yo creo que en el pensamiento es donde más daño ha hecho la dictadura. Ha cambiado la cabeza de muchos chilenos. De la solidaridad, de la búsqueda del socialismo, de la búsqueda de una sociedad mejor, de la solidaridad, etcétera, etcétera, a una sociedad, como tú dices, más individual, del dinero plástico, ¿no? De vivir endeudado, pero comprar más cosas, del consumismo. Lo veo así, ¿me equivoco? Bueno, está focalizado en un sector de la población. Ya. Que está definido como aspiracional, por no decir arribista, de ver y mirar Europa como su alter ego, pero que en el fondo no deja de ser lo que es. Y en esto uno al final de la noche uno es lo que es. Claro. Y finalmente... Claro. Cuando hay que sacarse la ropa se queda uno tal como... Claro. Exacto. Ya no importa si la ropa es fina o barata, uno se queda desnudo. Claro. Lo cierto es que nuestra sociedad, como chileno, debemos hacernos cargo. Debemos hacernos cargo de reincorporarnos al concierto de naciones latinoamericanas, desde nuestra mirada, y disculpa que hable no me pueda, porque estoy cumpliendo un rol de una cierta manera también político. Entonces, claro. Por lo tanto... Como todos los seres humanos, hasta los que se dicen que no son políticos. Por supuesto, todos. El movimiento social siempre va a tener un corazoncito que va a fluir de un lado... O intentas solucionar el problema o eres parte del problema. Lo que ha sucedido es que se ha intentado poner hacer macerar una impronta postmoderna en blanquear. Los movimientos sociales son políticos, no hay que... Y consigues manifestaciones de movimientos de masas de las calles, pero de sobre 100.000 personas muchas veces, pero estos movimientos no cambian realidades. O todavía no cambian realidades. Todavía no cambian realidades. Entonces, ese fenómeno hoy por hoy es, y haciéndonos una autocrítica desde nuestro sector, de por qué nosotros no hemos crecido, si están dándose condiciones de esa índole, para avanzar hacia la revolución, pues, que es lo que pretendemos hacer finalmente. Claro. De una sociedad sin clase, de un horizonte comunista. O sea, acá no hay que... nosotros no estamos acá con cartas bajo la manga. Está claro. Y creo que, y lo conversábamos también, en el proceso de legalización del Frente Popular, que era la instancia, el instrumento político del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, se estaban requiriendo las firmas. Salimos a la calle con nuestra bandera en un determinado momento y nos dio posibilidad de encontrarnos con gente de Patria y Libertad, por ejemplo, que era del otro sector, del otro lado, y decirnos, mira, si tú haces lo que dices que está acá, bienvenido, porque la verdad es que nosotros quedamos sin sustento del momento que Pinochet y los Chicago Boys impusieron el modelo neoliberal a rajatabla, y posteriormente, eso son palabras, no palabras mías, estos sinvergüenzas que vinieron posteriormente, definitivamente afianzaron el modelo neoliberal, lo afianzaron,
y a tal grado que al día de hoy estamos en una disyuntiva como sociedad en el tener que reconocernos, mirarnos al espejo y no saber. No sé si conocen la figura del condorito. Totalmente. El condorito famoso en toda América Latina. Totalmente. Bueno, pero nosotros nos hemos transformado en un condorito con orejas de Mickey Mouse. Ya. Eso es un poco la reflexión que podría ser descriptiva de lo que está viviendo la sociedad chilena. Grave. Vamos a hacer otro corte y luego entramos a la recta final. Bien que tocas el tema porque, bueno, al frente vamos a ver lo que pasa todavía. De amplio, hay posiciones de todo ahí, hay también quienes prefieren no tocar el tema de... Estamos con Alfonso Sandón, chileno, amigo de Bolivia. Estamos conversando sobre lo que es su país. Ahora, ¿qué va a pasar en las elecciones? Porque parece que nadie ya tiene la hegemonía que podía tener. La derecha ha bajado un 26%. La derecha, ¿no? La de centro derecha y demás está ahí disputándose y ha surgido un nuevo actor como el Frente Amplio que está en ascenso, un 16% nada desdeñable. ¿Cómo la ves? Bueno, yo creo que lo de las estadísticas, si tú analizas quiénes están detrás de las estadísticas, los grupos, los tanques de pensamiento que están detrás, las universidades que están detrás de esas estadísticas muchas veces, y lo sabemos por experiencia propia dentro de lo que fue las candidaturas pasadas como la de Marcel Clou, que partió como una alternativa tremenda con grupos de estudiantes en las calles de Valparaíso, prácticamente levantándolo y él dando un discurso de esos de antaño, y que a la postre, cuando llegó la hora de los que hubo, no se levantaron a votar. Entonces, ese es el problema. Que lo más probable es que el gran protagonista de las elecciones que viene va a ser la abstención. Espero que no. Espero que no, espero que por fin haya o se le ponga el cascabel al gato en quebrar el modelo. Desde nuestro sector, ¿qué creemos? Creemos que es necesario, sin complejo alguno, hablar de lucha de clase, sin complejo alguno hablar de una sociedad igualitaria, pensando con un horizonte comunista, sin ser del Partido Comunista, porque hoy en día, entendiendo que el Partido Comunista es parte de la coalición gobernante, que es socialdemócrata y está gobernando... Claro, el Partido Comunista chileno es la socialdemocracia de derecha. Bueno, usted lo dijo. Y esa es la realidad. Entonces ahora aparece el Frente Amplio con actores que salieron, o figuras que salieron del movimiento estudiantil, como Giorgio Jackson, Boric, por nombrar algunos, y que se han presentado a la sociedad chilena como capitalizando de cierta manera el descontento. Pero no es un descontento que vaya desde las bases populares, sino que es de los tanques de pensamiento de las propias universidades. En el fondo ellos no van a quebrar el modelo, lo van a ir a administrar. O sea que vamos a tener más de lo mismo. Yo espero que les doy su justo lugar a ellos como jóvenes. Ellos todavía tienen tiempo para equivocarse. A lo mejor nosotros todavía nos queda menos tiempo para equivocarse. Pero en estos momentos estamos jugando, en estos momentos, cuando tú tienes una humanidad que está a puerta de dar un salto civilizatorio del tamaño de un buque, que algunos lo perciben, otros no. En el sentido de que las materias primas son limitadas. Claro. Y se están acabando. Y tienes, no te puedes farrear esta oportunidad. Ahora, yo no soy partidario del Frente Amplio. Nosotros estamos por construir una propia instrumento político con un enfoque popular, si lo quieres definir así, un frente popular. Y miramos miramos a una buena distancia al Frente Amplio y su proceso, lo respetamos. Hay figuras como la de Mayol, que estuvo acá en Bolivia y hizo mención con respecto a ciertas... Él se tendrá que hacer cargo de sus dichos,
pero creo que la relación Chile-Bolivia no merece que el libro del mar tenga más declaraciones ahí cotejadas con respecto a promesas incumplidas, ¿o no? ¿Me equivoco? No, totalmente. No, totalmente. Bien que tocas el tema porque, bueno, al frente vamos a ver lo que pasa todavía. De amplio, hay posiciones de todo ahí, hay también quienes prefieren no tocar el tema del mar, porque claro, saben que le va a decir mar para Bolivia, podría tener menos votos, no sé. Pero al margen de lo que pasa en las cúpulas, hay casi lo que llama Evo Morales la diplomacia de los pueblos. Eso es otra y esa cosa. es efectiva, esa es real. Sí. Yo me sentí en casa cuando he ido a Chile. Fui, por ejemplo, a un festival de cine indígena y latinoamericano indígena y fue una maravilla. Y había compañeros con los que se hablaba, contigo, ¿no? Que podemos terminar esta conversación en 6 horas más, ¿no? Sin ningún problema. Pero creo que a ese nivel no se ha perdido nada. Pero a nivel de la Cancillería y demás, yo pienso que la Cancillería chilena ha perdido la brújula. Era una Cancillería de lujo, que tenía una posición, un rigor, una mesura que se ha perdido. Y eso solamente se explica por el miedo. Me es difícil entender a la Bachelet de la primera temporada y compararla con la de la segunda temporada, a quien definitivamente ya no entiendo. Ella cuya pareja también fue del Frente de Manuel Rodríguez en su momento, o sea, alguna simpatía debe tener también hacia ideas de izquierda, ella misma fue la izquierda en partidos, pero la Bachelet de hoy parece un ser más arrinconado, como si hubiera un poder detrás del poder. Hay una Bachelet que no es la ministra ni la presidenta. Hay una Bachelet que no es la ligada o la cercana al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Hay una Bachelet que se ha hablado bastante poco, que es la que fue concursos pagados por el Departamento de Estado norteamericano, becada en inteligencia en los Estados Unidos. Eso se habla poco. Entonces, esa Bachelet, a la hora actual, frente a una coalición quebrada, porque definitivamente la democracia cristiana ya no quiere seguir. No, como que va a ir a las elecciones con su propia lista. Claro. Bueno, yo no me quiero transformar en un vocero de la desdicha y de la nueva mayoría, pero me tengo que hacer cargo, me hago cargo como interlocutor de este pequeño hecho que sucedió en una pequeña escuelita ligada a una corporación municipal que antes eran las escuelas públicas y que hoy son un nicho de negocio para un grupo de personas ligadas a la coalición gobernante, con una corporación cuestionada por probidad, corrupción. Le están robando a los niños más pobres de Chile. Entonces, me tengo que... Y no solo le están robando la plata, le están robando el futuro. El futuro, o sea, justamente. Entonces, y vemos esta otra cara, cuando acudimos a estos encuentros internacionales, en distintas partes de América Latina, Brasil, lo ves en el MST, por ejemplo, sí, claro. En lo que ha conseguido... El movimiento Sin Tierra. El movimiento de los Sin Tierra de Brasil, en experiencias en comunicación como Vive TV en Venezuela, que en algún momento desarrolló una escuela de cine documental donde dirigentes sociales se juntaban con profesionales del área de la comunicación, profesionales de la televisión venezolana, que por la influencia norteamericana que tuvo la televisión venezolana, tuvo unos momentos muy importantes de avance, y conjugar esas dos nomenclaturas, o sea, esos dos conocimientos, esas dos miradas, y desarrollar cine documental, me pareció, a mí me reencantó, me reconectó después de regresar de Europa con el proyecto latinoamericanista y de integración latinoamericana bolivariano. Es indudable que algo está cambiando en los medios. Una entrevista como esta hubiera sido imposible en la televisión de hace 10 años en Bolivia, en cualquier otra parte. Pero sí, está cambiando, y yo creo que es porque también la comunicación cumple ese papel integrador y de ligazón. Hay una comunicación para poner el velo y hay otra comunicación para quitar el velo. Sí, no. Y mi sueño, lo he dicho alguna vez, se llama carta video. Niños de un lugar que le cuentan su vida a niños de otro lugar a través del video. Bueno, eso
eso es lo que deberíamos comenzar haciendo, ¿no? Es decir, los niños chilenos que le cuenten su experiencia, los niños de esa escuela, a los niños bolivianos de otra escuela que esté en el Alto, por ejemplo, o en cualquier parte, en Santa Cruz, en fin. Porque si no nos conocemos, no nos podemos llegar a amar, no nos podemos llegar a integrar. Entonces, conocernos es avanzar. Por eso es la importancia de que hayas venido a Bolivia y de que tengas ese pensamiento de mostrarle además a los bolivianos, porque también aquí hay mucho prejuicio, de que hay un mundo y hay un pueblo chileno que está con Bolivia y que está con el pueblo boliviano y que al final somos lo mismo. Sí, sin duda. Y creo, además, frente a tus palabras, que de este pantanoso día a día, que muchas veces, por X razón, pueden ser muy domésticas, muchas veces se nos presenta el día nublado. Creo que dentro de ese pantano siempre hay una flor de loto que está latente por nacer. Y yo lo hice como metáfora esto en el diálogo de chileno-boliviano. Creo que de pueblo a pueblo. Es una analogía, una metáfora, perdón, que inspirada en el pensamiento de Gabriela Mistral. Ella en su fase, sus últimos años, fue budista. Y, se tomó el budismo como su tabla después de venir, de desarrollar su poesía impregnada. Estamos hablando que este colegio queda en esa zona, en la zona de Gabriela Mistral. ¿Ella qué decía, Gabriela Mistral? La primera chilena premio Nobel. La primera mujer chilena premio Nobel, que era una maestra de escuela que no tenía título de maestra, pero que finalmente en México se apoyó y fue parte sustancial de las reformas educacionales que hubieron en México. Bueno, ella tenía una frase que decía: los que aman finalmente conocen los caminos. Y yo me inspiro en eso, en algún momento de reflexión, cuando vino toda esta batahola, este ataque a través de las redes sociales, de prácticamente llamarme a linchar, de llamarme antipatriota, por el solo hecho de querer pacificar una comunidad escolar y darle la posibilidad de conocer al otro. Se me vino a la memoria esa frase de Gabriela Mistral: los que aman conocen los caminos. Y un poco ahora que tú mencionas el amor como esencia, creo que finalmente cuando se enamora uno no ve si la otra persona es marxista o si es budista o si es masón, o que uno se enamora porque se enamora. Claro. Y eso creo que finalmente es una gran oportunidad para todos como seres humanos de llamarnos a sentirnos que estamos conectados más allá de qué vereda estás. América Latina está condenada, y disculpa, déjame usar ese concepto, condenada a plantearse ante el mundo como un referente, digamos, potente de reservorio. No tan solo por las materias primas, por la posibilidad que tengamos de explotar todo lo contrario. En la medida que nosotros sepamos reconocer en la riqueza en esta universidad que está en la calle, en los pueblos. Tomé un bus colectivo, ¿cómo se llama? Micro. Una micro acá. Me venía maravillado por las conversaciones, los tonos. Eso me nutre. Ahí encuentro al pueblo que es el pueblo latinoamericano en plena revolución acá en Bolivia. Muy bien, Alfonso, te agradezco muchísimo. Me quedo con esa frase bellísima: los que aman conocen los caminos. Y de verdad, como dicen también que nunca es tan negra la noche como cuando va a amanecer, estoy seguro que con Chile nos vamos a volver a encontrar, porque con el pueblo ya tenemos las manos unidas. Un gusto.